¿Alguna vez se ha preguntado por qué hay personas de más de 80 años que caminan con seguridad, suben escaleras sin miedo y siguen disfrutando de sus paseos por la plaza, mientras otras, con muchos menos años, sienten que cada paso es un esfuerzo? Lo más sorprendente es que la diferencia, en muchos casos, no está en la edad. Está en un hábito tan sencillo que la mayoría de las personas nunca le presta atención. Y precisamente por eso, miles de mayores siguen perdiendo fuerza, equilibrio y confianza sin darse cuenta de que podrían estar haciendo algo diferente desde hoy mismo. Quizá usted también note las piernas más pesadas al levantarse del sofá, rigidez por las mañanas, o ese temor silencioso a perder el equilibrio cuando sale a comprar el pan o espera el autobús. Muchas personas creen que eso es una consecuencia inevitable de cumplir años, pero la realidad es mucho más importante de lo que parece. Existe un movimiento simple que puede ayudar a mantener las piernas activas, mejorar la estabilidad y devolver poco a poco esa sensación de seguridad al caminar, sin necesidad de aparatos complicados ni largas sesiones de ejercicio. Lo mejor es que puede adaptarse fácilmente a la rutina diaria, incluso si pasa mucho tiempo en casa o vive en un piso donde apenas tiene espacio para moverse. Sin embargo, hay un detalle que casi nadie conoce, y es precisamente ese detalle el que marca la diferencia entre quienes recuperan confianza al caminar y quienes continúan perdiéndola con el paso del tiempo. Quédese hasta el final de este vídeo, porque hoy vamos a explicar todo de forma sencilla, clara y paso a paso. Puede que descubra que el cambio que llevaba tanto tiempo buscando comienza con un único ejercicio. Si alguna vez ha sentido que sus piernas ya no responden como antes, quiero que sepa algo muy importante: no está solo. Cada día, miles de personas mayores de toda España piensan exactamente lo mismo al levantarse de la cama. Dan los primeros pasos despacio, buscan apoyo en una silla o en la pared y, sin decir nada a nadie, sienten ese pequeño miedo que antes no existía. Lo curioso es que ese cambio suele aparecer poco a poco, tan despacio que muchas personas ni siquiera se dan cuenta del momento en que dejaron de caminar con seguridad. Un día evita subir unas escaleras, otro día decide coger el ascensor por si acaso. Más adelante deja de salir a pasear por el barrio porque piensa que hace demasiado frío, demasiado calor o que simplemente está cansado. Y sin darse cuenta, el cuerpo empieza a acostumbrarse a moverse cada vez menos. Aquí es donde aparece un error que casi todo el mundo comete. Muchos creen que caminar menos protege las piernas, pero en realidad, cuando las piernas dejan de trabajar, los músculos comienzan a enviar una señal muy distinta al cerebro. Poco a poco pierden fuerza, pierden velocidad de reacción, pierden estabilidad. Y entonces ocurre algo que nadie desea. No es solo caminar más despacio, es dejar de confiar en uno mismo. Porque el verdadero problema no es la fuerza. El verdadero problema es el miedo. Miedo a tropezar, miedo a caerse delante de otras personas, miedo a no poder levantarse después. Y ese miedo hace que uno se mueva todavía menos. Es un círculo silencioso, un círculo que puede empezar con un simple "hoy no salgo a pasear" y terminar meses después con una vida mucho más limitada. Sin embargo, hay algo que muy pocas personas conocen. Dos personas pueden tener exactamente la misma edad, las dos pueden tener más de 70 años, las dos pueden haber trabajado toda la vida, las dos pueden sufrir molestias en las rodillas, pero una sigue caminando con energía, mientras la otra necesita detenerse cada pocos metros. ¿Por qué ocurre eso? Muchos piensan que la respuesta está en los medicamentos. Otros creen que depende únicamente de la genética, pero la explicación suele ser mucho más sencilla. El cuerpo no envejece solamente porque pasen los años, también envejece cuando deja de recibir ciertos movimientos que necesita cada día. Y aquí aparece una palabra que pocas veces escuchamos fuera de una consulta médica: equilibrio. Cuando somos jóvenes, mantener el equilibrio parece automático. No pensamos en ello, subimos un bordillo, giramos rápidamente, nos levantamos de una silla, todo ocurre sin esfuerzo. Pero con el paso del tiempo, el cerebro necesita recibir información constante desde los pies, los tobillos y las piernas para saber exactamente dónde está el cuerpo. Lo sorprendente es que muchas personas no pierden el equilibrio porque sean débiles, lo pierden porque el cerebro deja de recibir esas señales con la misma claridad. Y ahí empieza todo. Por eso hay personas que sienten inseguridad incluso caminando por el pasillo de su propia casa. Otras evitan ir al mercado cuando hay mucha gente. Algunas dejan de pasear por la plaza del barrio porque tienen miedo de tropezar con un pequeño desnivel. Parece un detalle sin importancia, pero no lo es, porque cada actividad que se abandona hace que el cuerpo reciba todavía menos estímulos, y cuanto menos trabaja, más rápido pierde la capacidad de responder. Ahora piense durante unos segundos. ¿Cuántas veces al día permanece sentado? Después del desayuno, mientras ve las noticias, durante la comida, al leer, al ver una película, al hablar por teléfono. Horas y horas. El cuerpo humano nunca fue diseñado para pasar tanto tiempo inmóvil, y las piernas son las primeras en notarlo. Hay otro detalle que muchas personas ignoran. Quizá usted también lo haya vivido.
Después de estar sentado bastante tiempo, se levanta y siente que las piernas tardan unos segundos en responder, como si estuvieran dormidas, como si necesitaran recordar cómo moverse. La mayoría piensa que eso es completamente normal por la edad, pero no siempre es así. En muchas ocasiones es simplemente una señal de que los músculos llevan demasiado tiempo sin activarse, y cuanto más se repite esa situación, más frecuente acaba siendo. Aquí viene algo realmente interesante. Un conocido fisioterapeuta contaba que muchos de sus pacientes llegaban convencidos de que necesitaban ejercicios complicados. Pensaban que tendrían que hacer largas tablas de entrenamiento, comprar máquinas o pasar horas haciendo esfuerzo. Sin embargo, la sorpresa llegaba cuando descubrían que el cambio empezaba con un movimiento extremadamente sencillo, tan sencillo que algunos incluso dudaban de que pudiera servir para algo. Ese es precisamente el motivo por el que tantas personas nunca llegan a probarlo, porque nuestro cerebro suele pensar que solo lo complicado funciona, y casi siempre ocurre justo lo contrario. Los hábitos pequeños, realizados de forma constante, suelen tener mucho más impacto que los grandes esfuerzos hechos solo una vez. Pero espere, aquí aparece otro error que puede echar por tierra cualquier intento de mejorar. Muchas personas empiezan un ejercicio con demasiada intensidad. Quieren recuperar en una semana la movilidad que han ido perdiendo durante años. Eso solo consigue frustración. El cuerpo necesita tiempo, necesita paciencia y sobre todo necesita movimientos seguros, no movimientos heroicos. Hay una imagen que merece la pena recordar. Imagine una planta que lleva semanas sin recibir agua. ¿La solución sería echarle 20 litros de golpe? Por supuesto que no. Lo correcto sería cuidarla poco a poco, cada día. Con el cuerpo ocurre exactamente lo mismo. Las piernas responden mucho mejor a la constancia que a los excesos, y precisamente ahí está el secreto que tantas personas pasan por alto. No gana quien hace más, gana quien mantiene el hábito. Lo más curioso es que muchas personas empiezan a notar pequeños cambios antes de lo que imaginaban. No hablan de milagros, hablan de detalles. Levantarse de una silla con menos esfuerzo, sentirse más estable al caminar por casa, subir un escalón con mayor confianza, permanecer unos minutos más de pie mientras preparan la cena. Son cambios discretos, pero tienen un enorme impacto en la vida diaria, porque cada pequeña mejora devuelve algo que ningún medicamento puede ofrecer por sí solo: confianza. Y cuando una persona recupera la confianza, empieza a moverse más. Al moverse más, el cuerpo vuelve a recibir estímulos, y cuando esos estímulos se repiten día tras día, empieza un cambio que muchas veces parecía imposible. Lo verdaderamente sorprendente es que todo ese proceso puede comenzar con un único movimiento bien realizado, un movimiento que casi nadie considera importante, hasta que descubre por qué puede marcar una diferencia tan grande en la forma de caminar, levantarse y sentirse seguro cada día. Existe un momento del día en el que el cuerpo dice la verdad. No es cuando estamos descansando, no es cuando estamos sentados viendo la televisión, es justo en ese instante en el que intentamos levantarnos de una silla sin apoyarnos con las manos. Ahí, en apenas unos segundos, las piernas muestran cómo están realmente. Y lo más curioso es que muchas personas no notan esa diferencia hasta que un día necesitan reaccionar rápido y descubren que el cuerpo ya no responde igual. Ese es el problema silencioso. La pérdida de fuerza no suele avisar con dolor. Primero desaparece la rapidez, después llega la inseguridad, y solo mucho más tarde aparece la limitación. Por eso tantas personas dicen una frase que seguramente ha escuchado alguna vez: hace unos años hacía todo esto sin pensarlo. No ocurrió de un día para otro, fue una suma de pequeños cambios, pequeñas renuncias, pequeños miedos, pequeños descansos que acabaron convirtiéndose en costumbre. Pero aquí llega algo que sorprende incluso a muchos profesionales dedicados a la movilidad. El músculo más importante para caminar bien no siempre es el más fuerte, es el que permanece activo. Puede parecer lo mismo, pero no lo es. Imagine dos vecinos del mismo edificio. Los dos tienen 74 años. Los dos desayunan a la misma hora. Los dos toman un café después de comer. Sin embargo, uno baja cada mañana a comprar el periódico caminando despacio. El otro permanece sentado casi todo el día porque piensa que así protege sus rodillas. Al cabo de unos meses, las diferencias empiezan a ser enormes, no porque uno sea más joven, sino porque el cuerpo recuerda aquello que repite y olvida aquello que deja de hacer. Ese detalle cambia completamente la manera de entender el envejecimiento. Porque envejecer no significa dejar de moverse. Muchas veces ocurre exactamente al revés. Cuando dejamos de movernos, el envejecimiento parece acelerarse. Ahora bien, existe otro error todavía más común, y es uno de los más peligrosos. Muchas personas creen que caminar ya es suficiente, pero caminar con músculos débiles es como conducir un coche con neumáticos desgastados. Puede funcionar durante un tiempo, hasta que aparece un pequeño obstáculo, un bordillo, un suelo mojado, una alfombra doblada, un giro inesperado, y ahí es cuando el cuerpo necesita reaccionar en décimas de segundo. La gran pregunta es, ¿está preparado para hacerlo?
Aquí es donde entra el ejercicio del que hoy estamos hablando. Y no destaca porque sea difícil, destaca porque despierta músculos que muchas personas llevan años sin utilizar correctamente. Al principio incluso puede parecer demasiado simple. Algunas personas piensan, ¿de verdad esto puede servir? Esa reacción es completamente normal, porque estamos acostumbrados a creer que solo aquello que nos deja agotados produce resultados. Sin embargo, el cuerpo humano funciona de otra manera. Lo que realmente transforma la movilidad es la repetición, no el esfuerzo extremo. Por eso este ejercicio comienza con algo tan básico que muchas personas lo hacen deprisa. Y precisamente ahí está el fallo. Cada movimiento debe realizarse lentamente, con control, sintiendo cómo trabajan los pies, cómo participan los tobillos, cómo reaccionan las pantorrillas, cómo el peso del cuerpo cambia suavemente. Ese pequeño cambio hace que el cerebro vuelva a prestar atención a una zona que había dejado prácticamente en automático, y cuando eso sucede, empieza algo fascinante. El equilibrio mejora antes incluso de que aumente la fuerza. Parece imposible, pero tiene una explicación sencilla. El cerebro vuelve a recibir información más clara sobre dónde está el cuerpo, y cuando recibe mejores señales, responde mejor. Ahora imagine esta situación. Son las 8 de la mañana. Abre la ventana. Entra aire fresco. Mientras prepara una infusión o un café, dedica apenas unos minutos a realizar este movimiento con tranquilidad, sin prisas, sin dolor, sin competir con nadie, solo usted y su cuerpo. Parece un gesto insignificante, pero esos pocos minutos envían un mensaje muy poderoso. Seguimos activos, seguimos utilizando las piernas, seguimos preparados para movernos, y el cuerpo responde, no de forma espectacular el primer día, sino de manera constante, que es mucho más importante. Aquí aparece otro detalle que muy pocas personas esperan. Al mejorar la estabilidad de las piernas, muchas actividades cotidianas dejan de producir tanta tensión. Levantarse para abrir la puerta, ir al baño durante la noche, entrar en la ducha, vestirse de pie, incluso caminar por el pasillo con la luz tenue. Todo empieza a sentirse un poco más seguro, y esa seguridad produce un efecto inesperado. La persona vuelve a confiar en sí misma. Cuando recupera esa confianza, sale más, camina más, habla más con los vecinos, va con más frecuencia al mercado, acepta pasear con sus nietos y sin darse cuenta, está haciendo exactamente aquello que mantiene vivo al cuerpo. Pero todavía hay algo que casi nadie menciona, y puede ser la diferencia entre abandonar este hábito o convertirlo en parte de su vida. No busque notar grandes cambios cada mañana, busque pequeñas victorias. Hoy levantarse con menos esfuerzo, mañana caminar unos minutos más, la próxima semana sentirse más estable al subir un escalón. Esas pequeñas mejoras son las que construyen los grandes resultados, porque el cuerpo no cambia de golpe, cambia mientras usted cree que apenas está ocurriendo nada. Y un día sucede algo inesperado, se levanta de la silla y se da cuenta de que lo ha hecho sin pensarlo, camina hasta la cocina y descubre que ya no necesita apoyarse como antes, sube un bordillo y comprende que el miedo ya no manda tanto como hace unos meses. Es en ese momento cuando muchas personas entienden una verdad que habían pasado por alto durante años. El ejercicio nunca consistió solamente en fortalecer las piernas, consistía en recuperar la libertad de moverse con confianza. Y cuando esa confianza regresa, la vida diaria cambia mucho más de lo que cualquiera imagina. Hay una historia que se repite en muchísimos hogares. Una persona deja de caminar porque le duelen un poco las piernas. Pasan las semanas, después los meses, y un día descubre que las piernas ya no le duelen tanto. Simplemente ya no tienen la misma fuerza. Ese es uno de los engaños más silenciosos del envejecimiento. Muchas veces no perdemos movilidad por el dolor. Perdemos movilidad porque dejamos de utilizar aquello que todavía funcionaba, y cuando queremos recuperarlo, nos damos cuenta de que el cuerpo necesita volver a aprender. Pero aquí aparece la noticia que muchos necesitaban escuchar. El cuerpo conserva una capacidad extraordinaria incluso después de los 60, los 70 y los 80 años. No responde igual que a los 30, eso sería poco realista, pero sigue siendo capaz de adaptarse, sigue creando nuevas conexiones, sigue fortaleciendo músculos, sigue mejorando el equilibrio cuando recibe el estímulo adecuado, y precisamente por eso este ejercicio resulta tan especial, porque no busca impresionar, busca despertar, despertar músculos que llevaban demasiado tiempo trabajando a medio rendimiento, despertar reflejos que parecían olvidados, y sobre todo, despertar la confianza, porque sin confianza, la movilidad desaparece poco a poco. Ahora imagine una escena muy sencilla. Un abuelo de 83 años sale de casa una mañana de invierno. Hace frío, camina despacio. En una mano lleva una pequeña bolsa de la compra. Hace unos meses necesitaba detenerse varias veces antes de llegar a la panadería. Hoy sigue caminando con calma, pero ya no mira continuamente el suelo. No busca cada pocos metros un lugar donde apoyarse, no porque haya ocurrido un milagro, sino porque ha recuperado algo que había perdido, la seguridad.
Y cuando una persona recupera la seguridad, empieza a disfrutar otra vez de cosas que había dejado de hacer. Ir al mercado, dar una vuelta por la plaza, pasear con su pareja, recibir a los nietos sin pensar constantemente en si podrá seguirles el ritmo. Son momentos sencillos, pero son precisamente esos momentos los que dan calidad a la vida. Sin embargo, existe un último detalle que muy poca gente conoce, y quizás sea el más importante de todos. El ejercicio no termina cuando acaba el movimiento. Su verdadero efecto comienza después. Durante las horas siguientes, el cuerpo interpreta ese esfuerzo como un mensaje. Necesitamos mantener estas piernas activas. Necesitamos conservar el equilibrio. Todavía tenemos trabajo que hacer. Y cuando ese mensaje se repite cada día, el organismo empieza a adaptarse, no porque exista una fórmula mágica, sino porque esa es la manera en que siempre ha funcionado el cuerpo humano. Ahora piense en esto. ¿Cuántas decisiones toma una persona durante un solo día? Cientos, y casi todas pasan desapercibidas. Elegir subir un escalón, levantarse para beber agua, ir caminando hasta la ventana, preparar la comida, regar una planta, abrir la puerta. Cada uno de esos movimientos parece insignificante, pero todos juntos construyen la vida. Por eso el objetivo nunca fue realizar un ejercicio durante unos minutos. El verdadero objetivo era conseguir que el resto del día resultara más fácil. Y cuando eso ocurre, todo cambia porque empieza a caminar más. Al caminar más, las piernas siguen trabajando, y cuanto más trabajan dentro de un límite seguro, más preparadas están para responder cuando realmente hace falta. Aquí aparece otro giro que sorprende a muchas personas. Algunas comienzan este tipo de rutina pensando únicamente en las piernas, pero con el paso del tiempo descubren beneficios que no esperaban. Se sienten con más energía, duermen mejor algunas noches, se levantan con menos rigidez, se sienten más independientes, y esa independencia tiene un valor inmenso, porque no existe mayor tranquilidad que poder hacer las tareas cotidianas sin depender constantemente de otra persona. Esa sensación no tiene precio, pero también es importante ser sinceros. Habrá días buenos y habrá días menos buenos. Habrá mañanas en las que el cuerpo parezca ligero y otras en las que cueste más empezar. Eso no significa que esté retrocediendo. Significa que el cuerpo sigue siendo humano. La diferencia está en no abandonar, porque quienes consiguen mantenerse activos durante años no son necesariamente los más fuertes, son los más constantes, los que entienden que cada pequeño movimiento suma, los que no esperan resultados espectaculares de un día para otro, los que celebran una pequeña mejora como el inicio de algo mucho mayor. Y quizá ahí esté la mayor lección de todas. No se trata de volver a tener 40 años, se trata de disfrutar plenamente de los años que tiene hoy, poder levantarse con confianza, caminar con tranquilidad, salir de casa sin ese miedo constante a perder el equilibrio, sentirse dueño de sus propios pasos. Eso cambia la forma de vivir, porque cuando recuperamos el movimiento, no solo fortalecemos los músculos, recuperamos libertad, recuperamos autonomía, recuperamos ilusión, y muchas personas descubren entonces algo que jamás imaginaron. El cambio que llevaban años buscando no comenzó con un tratamiento complicado ni con una máquina costosa. Comenzó el día que decidieron dedicar unos minutos a cuidar aquello que los acompañará durante toda la vida, sus piernas, su equilibrio y, sobre todo, su capacidad de seguir disfrutando cada nuevo día con la confianza de saber que todavía pueden avanzar paso a paso hacia una vida más activa, más segura y mucho más plena.